Ok, vamos a continuar. A ver, ¿dónde me quedé? Ahí estamos. Ahí se ve. Estábamos en las diversiones, justamente cómo se divertía la gente. Estamos hablando de algunos bailes como el son, bueno, el son, que es un género que viene del sotavento. eh, en fin, ¿no? El jarabe, que es prohibido por la Inquisición. En particular también ciertas canciones populares, como el caso del chuchumbé, que es muy conocido. Es una canción de tipo erótico que desde el siglo XVIII, falta poner la pantalla, dice don Humberto. Sí, ahorita es que se atoró aquí. Me voy a dejar de compartir. Ok, ahí vamos de nuevo. Es este. A ver, ustedes me van diciendo, ¿eh? Sí. Ah, ya. Ahí vamos. Entonces, bueno, estábamos hablando sobre esto, de algunos bailes, de algunas canciones, como el caso del Chuchumbé, que dice más o menos así: estaba parado en la esquina un fraile de la Merced, subiéndose los hábitos y enseñando el chuchumbé, ¿no? Que es un canto prácticamente erótico, ¿no? Que fue prohibido y que muchos, digamos, personas, pues por más prohibido que fuera, pues lo cantaban y lo bailaban, ¿no? En algún caso, y todavía en Veracruz se canta y se baila, ¿no? Entonces, pues bueno, eran cantos, muchos de ellos combinados, o mejor dicho, la música hace esta mixtura, ¿no? Entre ritmos de la antigüedad indígena, la música europea y por supuesto el aporte africano, pues también hace de ello una mixtura en la cual pues se va a generar esta serie de género, ¿no? Como el caso del jarabe, el son, bailes como el cosquilleo, el comezón, etcétera, ¿no? La sociedad pudiente, pues algunos vals, la polca, la cuadrilla, la contradanza, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos bailes de origen europeo. Obviamente, pues bueno, también se juega a los gallos, se juega a los toros, se come los peneques, las enchiladas. Algunas historiadoras, como la doctora Yapsi Arias, comentan justamente la presencia, ¿no? O la acción de las chimuleras, que son estas mujeres, pues, que hacen esta comida en las calles, ¿no? La comida popular, ¿no? Que también les llaman las fritangueras, las fogoneras, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso, como ya hemos visto, durante la etapa de la intervención norteamericana, pues van a tener una presencia, y a los norteamericanos les llama mucho la atención, tanto que les ponen este nombre en inglés de las Chili Queens, ¿no? De las reinas del Chile, por decirlo de esta manera. Y bueno, pues qué personajes, ¿no? Tenemos esta idea de los grandes héroes de la independencia, ¿no? De estos héroes que solamente, pues, decían frases célebres todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues tenemos algunos datos, algunas fuentes en donde personajes tan importantes como en el caso de Ignacio Pedro Regalado Allende y Unzaga, ¿no? Para nosotros Ignacio Allende, que tenía como afición en la juventud domar caballos, pero sobre todo torear, ¿no? Era una de sus aficiones, ¿no? La fiesta brava. Y algunos comentaristas, ¿no? Hablan de que Ignacio Allende tenía la nariz aplastada por un accidente que tuvo en una corrida de toros, ¿no? Él se baja a torear, un toro lo pesca y pues le rompe la nariz, ¿no? Entonces, en muchos de los retratos, como vemos este, ¿no? Que este es un retrato ya del siglo XX que se encuentra en la casa de Ignacio Allende, allá en San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo retratan así, como una persona con una nariz aplastada, ¿no? Pero bueno, la referencia es esta, que Ignacio Allende pues era muy aficionado a los toros en particular. El virrey José de Iturrigaray, que tenía esta eh, afición de ir a Tlalpan, ¿no? Por supuesto que en esta zona de Tlalpan era una zona de esparcimiento, de casonas de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí él iba a un palenque y le gustaban los juegos de gallos, sobre todo, ¿no? Las peleas de gallos era una de sus favoritas. Y bueno, pues ahí tomaba
pues su esparcimiento el virrey, este virrey que va a ser depuesto justamente unos años antes del estallido de 1810, ¿no? Este virrey que es regresado a España y del cual digamos, se le imputa, ¿no? El cargo de que quería suplir al rey y que él quería ser rey en la Nueva España, ¿no? De tal manera que, bueno, pues se le encarcela, se le encierra, mejor dicho, y se le manda a España nuevamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estos dos personajes, pues tenían estas aficiones tan populares de la época, como era el juego de gallos o pelea de gallos y la corrida o las corridas de toros. La muerte y las enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa durante la guerra de independencia, ¿no? Pues bueno, desgraciadamente, pues los combates y la guerra no solamente conlleva las grandes acciones de guerra, ¿no? Las grandes acciones heroicas, sino también la guerra, pues conlleva también la dispersión de diferentes enfermedades y epidemias. De tal manera que, bueno, la mortandad no solamente incrementa, ¿no? Por los caídos en batalla, sino también por las enfermedades contagiosas que se empiezan a diseminar desde las costas de Veracruz y el puerto de Acapulco, ¿no? Pero también por la serie de los muertos que tienen que dejar, obviamente, en el campo de batalla. Algunos los podrán medio enterrar, pero otros se quedan al aire libre, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del asedio a Cuautla, ¿no? Que justamente es este capítulo en donde el virrey Calleja, ¿no? En ese entonces general de las tropas realistas, pues está asediando a Morelos, él rompe el cerco, pero se dice que justo, ¿no? En los horrores que se viven en el cerco, ¿no? De Cuautla, allá en Morelos, pues la mortandad, ¿no? Las enfermedades hacen que al romper el cerco, pues las enfermedades viajen justamente con los soldados que han roto digamos, el cerco que el Calleja hace allá en Cuautla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas, digamos, noticias de cuáles son las enfermedades que se van a diseminar durante la guerra de independencia ya y un poquito después. Pues bueno, tenemos en 1806 una epidemia de influenza, en 1810 una epidemia de vómito prieto en Veracruz, en 1812 fiebre amarilla en Veracruz y Jalapa, y en 1813 una epidemia de tifo, ¿no? Muchas de estas enfermedades provienen de la costa, ¿no? Vómito prieto y fiebre amarilla prácticamente son lo mismo. Es una enfermedad que es transmitida por un mosco en específico, ¿no? Que tiene su nombre científico y hace que las personas pues se enfermen de una manera muy grave, ¿no? Que se deshidraten y justamente hay se provoca un vómito de color oscuro, ¿no? Todo esto, ¿no? De alguna manera, en la biografía más actual de Ignacio Allende, ¿no? De Ignacio Allende, en las, digamos, hojas de su servicio militar, por decirlo así, de su servicio como miliciano, que no como militar como tal, todavía entre, digamos, en los extractores de la Nueva España y el estallido de la Gran Independencia, todavía no hay una conformación de un ejército como tal, pero sí hay milicias o milicianos. En este caso, Ignacio Allende, ¿no? Tanto Aldama, etcétera, todos ellos, Juan Aldama, son milicianos y se están formando en Texas, en particular ahí es donde tienen una formación militar como tal, ¿no? Incluso Ignacio Zaragoza, ¿no? Ya para la intervención francesa, perdón, Ignacio Zaragoza está formado también en Texas, ¿no? Se sabe que él también se forma allá por mucho tiempo. Y en la hoja de servicio de milicias, ¿no? O de miliciano de Ignacio Allende se habla de que durante este rumor en que Inglaterra quiere invadir o hay ese rumor de invasión a la Nueva España, ellos no llegan a los puertos, ¿no? No llegan ni a Veracruz, no llegan, vaya, ni a Acapulco, ¿no? Y sobre todo hacia la ciudad de Veracruz, ¿no? Sino que se acantonan en Jalapa o en Perote. No llegan a las costas precisamente porque son estos puertos, pues prácticamente un foco de diseminación de enfermedades.
entonces no convenía ir hasta allá, ¿no? No convenía ir a estos puertos, ¿no? Y eso se nota muy bien en las hojas de servicio de Ignacio Allende, ¿no? Que justamente Adriana Rivas de la Chica, que es la biógrafa más actual de Ignacio Allende, nos comenta en la vida y en la obra de don Ignacio Allende. Pero sin duda, pues estas epidemias que asolaron, ¿no? Sobre todo hacia la última etapa de la colonia, se sabe que ya un poquito antes, entre 1779 y 1797, se inicia una inoculación variolosa. ¿Qué es esto? Es una vacuna. Prácticamente es una, digamos, un prototipo de una vacuna, en la cual destacan, ¿no? Dentro de los personajes importantes, el intendente Juan Riaño, que es justamente el personaje, amigo personal de Hidalgo, pero que por aras de la batalla, pues tiene que convertirse en su enemigo, ¿no? En esta escena de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, pues bueno, Juan Antonio Reaño, pues por muy amigo que fuera de Hidalgo, pues tenía que detener a los insurgentes, ¿no? Y este personaje justamente hace que se promueva las primeras inoculaciones variolosas, ¿no? O estas vacunas. También sabemos que el obispo Manuel Abad y Queipo, según datos del investigador Carlos Viesca, entre 1800 y 1803, pues pierden la vida más de 300,000 habitantes, ¿no? Por lo tal, hacia 1797 se aplican la inoculación de viruela, ¿no? O esta vacuna contra la viruela, cuyos beneficiarios fueron los hijos del virrey Marqués de Branciforte, ¿no? Este señor que está aquí abajito, arriba, pues está una representación de Juan Antonio Riaño, ¿no? Que él también introduce estas, digamos, vacunas o esta inoculación de la viruela, ¿no? También se sabe que este virrey Iturrigaray, que lo hemos visto un poquito atrás, hizo que sus hijos fueran inoculados con esta vacuna variolosa, ¿no? O de la viruela. Entonces, ahora sí, nos vamos hacia 1804, justamente se crea una expedición vacunal, ¿no? Es decir, una campaña de vacunación por Francisco Javier Balmis, cuyos primeros beneficiarios fueron los hijos del virrey Iturrigaray, ¿no? Lo que ya les había yo comentado. Hubo un rebrote en 1814 en Veracruz, obviamente, recorriendo Tlaxcala e Hidalgo, llegando hasta la Ciudad de México, ¿no? Es decir, hubo este brote que fue bastante fuerte. Ya fusilado Hidalgo y pues José María Morelos y Pavón, pues teniendo la preponderancia o el primer mando de la insurgencia, ¿no? Cuando esta brote de viruela pues está asolando a las principales ciudades de esa Nueva España que está en estertores. Félix María Calleja del Rey ordena en 1813 una fumigación con ácido nítrico de lugares en donde una fiebre misteriosa, a veces había una serie de pandemias que no tenían una clara, digamos, raíz, no era claro de dónde venía o qué era. Entonces, pues bueno, hacían una serie de fumigaciones en la cual pues Félix María Calleja del Rey pues tuvo esta, digamos, decisión de fumigar con ácido nítrico, ¿no? Quizá pudo haberse tratado de esta fiebre amarilla, ¿no? Que transmite un mosquito en especial y que apareció después del cerco de Cuautla, es decir, después de que Morelos rompe este terrible cerco donde la gente dice que comía hasta el mandil de el mandil de cuero, ¿no? De su trabajo, etcétera, etcétera, perros, ratas, en fin, ¿no? El asedio fue bastante violento y fuerte. Pues bueno, obviamente con los soldados pues viajan las enfermedades, ¿no? Y justamente pues es Félix María Calleja que hace este trabajo de fumigación. Y bueno, pues nos vamos ahora sí a la música y a las artes, ¿no? Vamos a ver qué se produjo en ese periodo en el que la Nueva España, ¿no? Políticamente estaba muriendo, estaba transicionando. Y obviamente pues el triunfo ya de la consumación de la independencia.
Pues bueno, sabes que musicalmente pues hay diferentes fusiones, ¿no? Una fusión de diferentes tradiciones musicales, ¿no? Como les decía anteriormente, la música indígena, la hispana, la africana, etcétera, ¿no? Que forman un mosaico musical bastante interesante que se van a oír en reuniones y en tertulias, ¿no? Como ya hemos visto, el son, el jarabe, etcétera, ¿no? Y justamente en el periodo que va entre 1750 a 1810, la música se empieza a ser menos religiosa y más secular, ¿no? Ya no es tan preponderantemente religiosa, sino que ya empieza la música popular de alguna manera a diseminarse, ¿no? Por más prohibida que fuera por la Inquisición, ¿no? Como en el caso de canciones como la del Chuchumbé, pues bueno, pues seguían de alguna manera interpretándose. Con la consumación de la independencia, pues surgen los coliseos, ¿no? Como es el caso del Teatro Nacional, que se encuentra aquí reflejado en esta litografía de Delbruck y Sux, que sí está escrito, ¿no? Ya en 1875, del álbum mexicano, colección de paisajes y monumentos, y vemos pues el Coliseo, que es uno de los principales espacios de entretenimiento teatral de la naciente república, ¿no? Donde después Santana, bueno, Santana presencia la inauguración del himno nacional mexicano en ese teatro que hoy ya no existe. Y bueno, van a surgir los primeros compositores del México independiente, entre ellos José Mariano Elízaga o Elizaga, que es maestro, es nombrado maestro de capilla de Agustín de Iturbide, y en el periodo virreinal protegido por el conde de Revillagigedo, uno de los virreyes de más avanzada, uno de los virreyes más progresistas, de los que dieron o trataron de dar una cara de modernidad a la capital novohispana, ¿no? Y bueno, pues promotor de la música del pianoforte, donde ya empieza a desaparecer instrumentos de percusión de cuerda y percusión, como sería el clavicémbalo, el clavecín, sino de rasgueo, perdón, que es el clavecín, y se introduce o se va introduciendo el pianoforte, que sí es de percusión, ¿no? Sobre cuerda. En este caso, aquí tenemos una fotografía de José Mariano Elízaga, que fuera maestro de Ana Huarte, es decir, la esposa de Iturbide y la primera emperatriz de México como tal, ¿no? Y dentro de sus obras, pues bueno, pues va a producir música religiosa, como el dúo de las siete palabras, Lamentaciones, Maitines, de la Transfiguración, y música profana, como será el 16 de septiembre, Inclito Gran Morelos, Seis Valses, etcétera, ¿no? Es decir, es su producción musical que también está dirigido a elogiar a los héroes de la patria. En las artes plásticas, obviamente, en esta transición entre 1785, que empieza las primeras actividades de la Academia de San Carlos, hasta prácticamente la reestructuración de la academia, la misma Academia de San Carlos en 1844 aproximadamente, ¿no? Donde ya comienzan a entrar los diferentes artistas extranjeros, el caso de Pellegrín Clavé y otros, pues en este gran, digamos, periodo se va a gestar una, digamos, expresión concatenada hacia el rescate de la antigüedad clásica grecolatina. Muchas de las construcciones que vamos a ver en las principales capitales de la Nueva España, como Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, etcétera, etcétera, serán construcciones de tipo o de estilo neoclásico, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente por el estallido de 1810, las artes y muchas actividades van a ser desterradas, pero otras, digamos, en cambio, van a tratar, por lo menos en cuanto a la arquitectura, de terminarse algunas de las construcciones en el estilo en boga que fue el neoclásico. Para ello, pues van a llegar diferentes personajes importantes a la capital de la Nueva España que darán como resultado la, digamos, promoción y fundación de la Academia de San Carlos. El caso de Antonio Gil, de Antonio Ontañón Gil, de Rafael Jimeno Planes, de Jerónimo Antonio Gil Ontañón, perdón, ese es el nombre, y que son los principales promotores de la Academia de San Carlos, ¿no? Rafael Jimeno Planes, que es maestro de pintura y de dibujo,
y Jerónimo Antonio Gil de Ontañón, que viene sobre todo a promocionar de la Casa de Moneda de México con sus diferentes dibujos y sus diferentes hechuras en burilado para producir monedas como estas, ¿no? De hecho, a eso había venido Antonio Gil de Ontañón, pero por sus gestiones, ¿no? Ante el rey Carlos III, pues bueno, se promueve la primera Academia de Artes en la Ciudad de México. Entonces vamos a tener diferentes autores importantes, ¿no? Como en el caso de Rafael Jimeno Planes, Manuel Tolsá, entre otros, que van a promocionar pues prácticamente las diferentes artes, ¿no? La escultura, la pintura, el grabado, etcétera. Y bueno, pues vamos a tener ciertos antecedentes de los que voy a hablar rápidamente, como es el caso de el descubrimiento de Pompeya y Herculano, que darán como, digamos, como un parteaguas, o quedarán como un parteaguas para el desarrollo de lo que conoceremos como el estilo neoclásico, ¿no? Tratados como el de Johann Winkelmann, ¿no? Que nos habla justamente de cómo el arte antiguo, ¿no? En su historia del arte antiguo, cómo Grecia y Roma son el ideal para la belleza total y completa, ¿no? No hay otra, digamos, expresión del arte que sea el culmen, digamos, más pulido del arte, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente esto, ¿no? El descubrimiento de Pompeya y Herculano será vital para la consumación de un estilo que va a trastocar las diferentes formas de hacerse arte en los diferentes reinos de España y en particular de la Nueva España, ¿no? Aquí tenemos algunos tratados, ¿no? Como la Antigüedad de Herculano expuesta en 1757, la relación del maravilloso descubrimiento de la ciudad de Herculea, ¿no? O de Herculano, que son estos tratados que son conocidos en España y que van a tener una repercusión ya una vez asentada la Academia de San Carlos. Otros sacerdotes, otros personajes, ¿no? Como Pedro José Márquez, en este libro de Sobre lo Bello y en general, y dos monumentos de arquitectura mexicana, compararán, no muy forzadamente, los logros de la arquitectura grecolatina con los monumentos de Tajín y Xochicalco, por ejemplo, ¿no? Dirán, nuestros arquitectos del Tajín y Xochicalco son igualitos, ¿no? A lo que se produjo en la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, se trata de hacer y de construir este tipo de discursos, ¿no? En donde ya hay una idea de buscar que el arte antiguo, el arte prehispánico como lo conocemos, tenga un papel y un lugar preponderante dentro de las artes más logradas, ¿no? Y sobre todo es la esfera criolla y jesuita en particular los que tratan de hacer este tipo de comparaciones. Carlos III, por supuesto, dará el espaldarazo, no solamente para la creación de la Academia de San Carlos, sino también para desterrar el arte anterior, ¿no? El arte de los gremios novohispanos, sobre todo, y el desterrar los altares de madera, el barroco como tal, que es considerado un arte prácticamente mal hecho, ¿no? Un arte grotesco. Y en diferentes bandos como este, en el que Carlos III está diciéndonos, ¿no? Se refiere a los altares, se refiere a, digamos, a los retablos, no solamente como una defecio, sino como cosas que tienen un elevado costo, que tienen inconvenientes por los riesgos que presentan al ser completamente flamables, ¿no? Y nos dice así, sagrados templos, por lo frágil y combustible de los materiales de que se componen retablos, adornos y techumbres, por no adaptar sus formas a la del arte y del buen gusto, perecen lastimosamente entre las llamas, ¿no? Por otro lado, recomendaba que los retablos y adornos de los altares se realizasen mármoles, en jaspes, piedras adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Para prevenir incendios, para prevenir los gastos en dorados, es decir, la utilización del oro en los retablos, y que según el rey envejecían y ennegrecían. Bueno, en eso sí tiene razón, porque el oro en los retablos sí se ennegrece muchísimo, ¿no? Sí hay que estarlo limpiando. En este caso, pues bueno, el rey tuvo esta, digamos, disposición de sustituir los viejos altares barrocos, ¿no?
por estos, digamos, de estilo neoclásico que fuesen de mármol o de piedras de jaspe o que imiten el mármol, ¿no? Como tal, pero en la cotidianidad, ¿no? Del arte, de ese arte neoclásico todavía de la Nueva España, pues muchas de esas cosas no se cumplieron, ¿no? Los retablos neoclásicos son de madera pintado de blanco porque no les alcanzaba para el mármol, ¿no? Eso sí también lo sabemos por diferentes notas. Entonces, bueno, me voy a ir un poquito más adelante y vamos a ver que, bueno, existen los cambios en el orden gremial, ¿no? Ya la Academia de San Carlos desecha de alguna manera cómo las viejas estructuras gremiales de pasado medieval están siendo ya relevadas, ¿no? Por una educación académica en donde el ideal son todos estos, digamos, paradigmas de la escultura neoclásica, de la arquitectura, digamos, grecolatina, el retomar nuevamente los viejos tratados como el de Vitruvio, Viñola, etcétera, etcétera, todos estos tratados que clasifican el arte antiguo, ¿no? Y que hacen de ellos un catálogo de lo que es la buena arquitectura de alguna manera, ¿no? De hecho, el descubrimiento de Pompeya y Herculano permite tener datos fehacientes de cómo eran las ciudades y de cómo era su arquitectura, puesto que lo que había en Roma pues ya estaba manoseado, ¿no? Por diferentes etapas constructivas del medioevo, del barroco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un pasado ya trastocado y obviamente siendo Pompeya y Herculano, pues un espacio arqueológico casi virgen, pues bueno, daba pie al estudio, ¿no? Ahora sí, de lo que sería la buena arquitectura. Entonces, en el caso ya de la Academia de San Carlos, pues se sustituye los viejos estamentos gremiales por la de discípulo pensionado, es decir, un alumno que se le diese una beca, maestro supernumerario y el académico de mérito, es decir, prácticamente un maestro que ya tiene un mérito, ¿no? Como tal, que es un, ¿cómo le diríamos hoy? Como un maestro de tiempo completo, ¿no? Que ya tiene plaza, por decirlo así, ¿no? Y que es de alguna manera director de las diferentes academias, digamos, de las diferentes artes, ¿no? Dentro de la Academia de San Carlos, ¿no? Ya sea académico de mérito, de escultura, de arquitectura, de grabado, de pintura, etcétera, etcétera. Algunos arquitectos destacados que van a estar, ¿no? Entre el surgimiento de la Guerra de Independencia, ¿no? Y su, digamos, el fin del virreinato, pues era justamente algunos de ellos que vamos a enunciar, como es el caso de Manuel Tolsá, que bueno, ya es muy conocidísimo por su intervención en la Catedral de México, por su ciprés en Puebla, el ciprés en el Templo de Santo Domingo, precisamente, por sus retablos en la Profesa, ya de estilo neoclásico, por su intervención en la Hospicio Cabañas, ¿no? También allá en Guadalajara, y otros más de origen indígena, como el caso de Pedro Patiño Stolinske, un académico valga la redundancia, de la Academia de San Carlos, de origen tlaxcalteca, algunos dicen, que fue escultor alumno de Tolsá y que diseñó varios retablos para el Sagrario Metropolitano, o al menos pues tiene una, digamos, se piensa que esos retablos están atribuidos a Pedro Patiño Stolinske. También Ortiz de Castro, también que termina las torres de la Catedral de México. Jerónimo Antonio Gil de Ontañón, que es el iniciador de la Academia de San Carlos, grabador de la Casa de Moneda. Miguel Constanzón, militar, también constructor de la fábrica de tabaco, que es hoy justamente la, el Museo de San Carlos, si no me equivoco. Ignacio Castera, también ingeniero, urbanista, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos ya una litografía muy posterior del Colegio de Minería en el álbum pintoresco de la República Mexicana, ¿no? De Julio Michot, ¿no? Que es un grabador bastante reconocido ya en la segunda mitad del siglo XIX, que nos retrata uno de los principales logros de don Manuel Tolsá, que es el Colegio de Minerías, ¿no? Que respeta justamente los lineamientos de la Academia de San Carlos, ¿no? Sobre todo de la arquitectura grecolatina.
que es justamente la simetría, el ritmo, la proporción, ¿no? Sobre todo también el no recargo de las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo juego con las luces y las sombras en cada uno de los molduraciones que vemos en cada uno de los cuerpos y los ventanales del Colegio de Minería. Del Colegio de Minería, pues también se sabe que los alumnos de este Real Colegio participaron en la Guerra de Independencia, algunos se enlistaron en las armas, ¿no? Con los diferentes bandos insurgentes, pero otros ofrecieron, digamos, sus conocimientos para diseñar planos, para reconocimiento de campo, ¿no? Sobre todo en una guerra, pues se debe reconocer el terreno enemigo, ¿no? Se debe reconocer los recursos geomorfológicos, ¿no? Los valles, las pendientes, los cerros, etcétera, donde pudiese hacerse incluso diferentes edificaciones o fortificaciones militares, ¿no? Y en esto los alumnos del Real Colegio de Minerías tuvieron mucho que ver, ¿no? De alguna manera ellos participaron con sus conocimientos, algunos de ellos sí enrolándose en los hechos de armas. Tenemos otra, digamos, litografía en donde vemos el interior del Colegio de Minería, ¿no? La escalinata con diferentes balaustradas, las molduraciones almohadilladas, el ritmo de las columnas que vemos aquí de fuste liso, etcétera, ¿no? Entonces todo va teniendo simetría y todo va generando luces y sombras de esta manera, ¿no? Mucho de esta arquitectura nos recuerda también tratados tan importantes como el de Juan Caramuel en su arquitectura recta y oblicua, en donde vemos toda esta serie de molduraciones que están retomados de la arquitectura grecolatina, ¿no? Bueno, el ejemplo más, digamos, importante de don Manuel Tolsá, que es el Hospicio Cabañas en Guadalajara, que pues está justamente terminándose en 1810 y entra en funciones justamente en el momento del estallido de independencia, ¿no? En el momento en que la guerra de independencia se comienza a gestar. A ver, tenemos una pregunta al parecer. Lo que fue la fábrica de tabacos, conocido como la Ciudadela, es actualmente la Biblioteca de México, nos dice Humberto. Exactamente, Humberto, muchísimas gracias. Sí, así es. Así es que también la Casa de los Condes de Buenavista también se utilizó de fábrica de tabaco, si no me equivoco, ¿no? Esta casona también neoclásica de planta elíptica, ¿no? Que también es una de las grandes, digamos, hazañas de la arquitectura neoclásica, que es hacer estas plantas de forma elíptica, ¿no? También muy, muy interesante. Bueno, una de sus esculturas más importantes, que es el caballito, que representa a Carlos IV y que consumada la independencia de México, pues la querían fundir, la querían hacer monedas o cañones, ¿no? Cualquiera de las cosas, de esas dos cosas. Y justamente, pues bueno, va a ser defendida la escultura y va a ser desplazada, va a tener diferentes sedes, ¿no? Esta escultura que dicen algunos biógrafos de don Manuel Tolsá le cuesta la salud y la vida, puesto que los vapores de la fundición hace que a don Manuel Tolsá se le caiga el cabello y los dientes, imagínense ustedes, ¿no? Y bueno, pues después de esta obra, ¿no? Una de sus grandes obras de esta escultura ecuestre, que estuvo en el centro de la capital mexicana, ¿no? En el centro del Zócalo, justamente, pues se va desplazando a diferentes sedes, ¿no? En la Real Universidad Pontificia de México, ¿no? La Universidad Pontificia de México, en el centro histórico, ahí estuvo el caballito también, ¿no? Donde hoy es el Palacio Exarzobispal, pues ahí estuvo o tuvo sede, ¿no? Convivió con la Coatlicue, si no me equivoco, hay una litografía donde se ve el caballito y al fondo se ve la Coatlicue encerrada, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, pues vemos esta escultura que también fue polémica en tiempos actuales, ¿no? Gracias a una pues muy mala restauración en donde pues bueno, se le hizo un daño tremendo con el ácido nítrico que se le echó, pues prácticamente le barrió la pátina que cubría a la escultura.
Otro escultor, otro arquitecto importante de esta transición entre el virreinato y la guerra de independencia es Francisco Eduardo Tres Guerras, que hace una fuente de Neptuno, justamente, y que está en la ciudad de Querétaro, ¿no? Que marca parte de la ciudad de Querétaro y que fue terminada en 1797, todavía, digamos, a finales del siglo XVIII, en donde, bueno, vemos otras obras de Tres Guerras, pero en este caso, bueno, vamos a ver a este escultor y arquitecto de origen indígena, Pedro Patiño Stolinske, en donde él está haciendo justamente este retablo del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, o al menos se piensa que fue su, digamos, su retablo, ¿no? Está atribuido a este hombre que se enroló en las tropas de Vicente Guerrero, ¿no? Se sabe que Pedro Patiño Stolinske se enrola justamente con Vicente Guerrero, ¿no? Él forma parte de las huestes insurgentes de Guerrero. Otro, digamos, artista que se enroló en las tropas de José María Morelos y Pavón fue justamente José Luis Rodríguez Alconedo, que nos muestra este autorretrato de 1811 que se encuentra en el Museo Universitario de la UAP, ¿no? Allá en Puebla. Y que, bueno, en un momento dado se le salva la vida, bueno, logra salvar la vida, pero vuelve a incurrir en la insurgencia y ahora sí es fusilado en 1815 por el virrey Félix María Calleja del Rey, ¿no? Entonces ahí pierde la vida. Este es un autorretrato, es lo poco que queda de Rodríguez Alconedo, no hay todavía detectada mucha obra de él, pero bueno, pues vemos que es un buen retrato, ¿no? Es un retrato bastante bien ejecutado, de tres cuartos, ¿no? Que está justo como en la, digamos, gusto neoclásico, tomando un busto, ¿no? De alguna Venus, quizás, ¿no? Y pues bueno, lo vemos de alguna manera reflejado, ¿no? En esta, digamos, escena donde se le retrata con cierta naturalidad, ¿no? O se retrata a sí mismo con cierta naturalidad. Rafael Jiménez Planes o Planes nos hace allá en la capilla del Palacio de Minería, ¿no? En el palacio, justamente este palacio que está en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro histórico, mejor dicho, ahí en la calle de Tacuba. Hace esta todavía Asunción de la Virgen María que está siendo coronada por la Trinidad, ¿no? Están todos los ángeles rodeándolo, los ángeles músicos, y está producido en 1813, justamente cuando José María Morelos y Pavón retoma la insurgencia, ¿no? Él está en el sur peleando y Hidalgo ha sido fusilado ya, ¿no? Ya él ha perdido la vida. Vamos al arte que refleja a los héroes de la independencia. En este caso vemos una escultura de madera esculpida y policromada de Miguel Hidalgo y Costilla, que está atribuido a un imaginero queretano de nombre Clemente Terrazas. Está hecho en 1810 y se atribuye que es el único retrato real de Miguel Hidalgo que se le hizo en vida. Por lo general, los retratos que conocemos de Hidalgo son retratos imaginarios, ¿no? Son retratos que no tienen una base, vaya, no tuvieron el modelo enfrente, por decirlo de esta manera. Se aduce que este Clemente Terraza sí lo hizo, ¿no? De alguna manera, esta esculturilla se hizo